el presidente de este país, Nayib Bukele, cumple 2 años de gestión de su segundo mandato presidencial. Una administración que ha estado marcada por la disminución drástica en la tasa de homicidios que, por ejemplo, al cierre de 2025 cayó hasta 1.3 por cada 100,000 habitantes. Esto es 82 homicidios en un año, 28% menos que en 2024 según la policía salvadoreña, lo que lo ha convertido a El Salvador en uno de los países más seguros de América Latina. Este país centroamericano vive también bajo la continuidad del régimen de excepción, ese instrumento jurídico que permite al Estado suspender temporalmente determinados derechos constitucionales. La medida, desde el 27 de marzo de 2022, ha derivado en más de 91,000 detenidos, muchos de ellos integrantes de pandillas que alteraban la paz y el orden. Hoy estamos documentando cómo funciona ese sistema de seguridad y justicia y también el programa de becas para carreras universitarias que otorga aquí el gobierno a los jóvenes en una colaboración estrecha con las universidades privadas. Ella era Marlies Gens, de 41 años, una turista holandesa que viajaba sola. Llegó a Salento a conocer su exuberante naturaleza y la cultura cafetera, y aquí encontró la muerte. Es una turista holandesa que está hospedada en un hostal de nuestro municipio y sale el día martes de su hotel y se desplaza a una caminata. Hoy vemos a través de esas cámaras que se dirige hacia la vereda Palestina a hacer un recorrido del café y es lo que argumenta en el hotel. Definitivamente vemos que la última vista de esta ciudadana fue en el ingreso de una de estas fincas. Esta es la vía que comunica al municipio de Salento con la vereda Palestina y que recorrió la turista holandesa por última vez la semana anterior. Las autoridades tratan de determinar aquí en el municipio de Salento qué fue lo que pasó con ella durante su recorrido. Inicialmente se hace todo el procedimiento, se evidencia el cuerpo sin vida en un estado ya de deterioro por las condiciones de la zona donde fue encontrada. Se hace todo el protocolo por parte de Policía Judicial del CTI. Y en este momento estamos a la espera del dictamen por parte de Medicina Legal de las causas que ocasionaron su muerte. Sobre la seguridad del municipio, el alcalde indicó que están dadas las garantías para los visitantes nacionales y extranjeros, incluso con compromisos del sector privado. Y no solamente el municipio, el sector turístico viene trabajando en torno a un desarrollo turístico importante y nos hemos preparado para seguir recibiendo ese turismo, que hoy definitivamente esto no es de nuestra comunidad, hoy podemos no en materia de investigación entorpecerla, pero hoy estamos exhortando a que las autoridades nos den una conclusión importante de lo que sucedió en este evento. Las investigaciones de la muerte de la turista determinarán si se trató de un accidente o un homicidio.